A ver, jóvenes, comenzamos. A ver, entonces en el grupo C, ¿no? Con Francia, Dinamarca, Australia. Sobrado la hacemos, jóvenes, sobrado. Que hay semifinales, en la final será con Alemania o con Brasil, pues, ¿no? Así, todo con fe, jóvenes, con fe, todo es posible. Así, jóvenes. El tema de hoy es transporte en plantas, circulación en plantas y circulación en animales, ¿de acuerdo? Primero veamos por acá el transporte en plantas. Estoy recordando la semana 4, ¿ya? Semana 4 vimos tejidos conductores, el xilema y el floema. A ver, al xilema también se le llama leño, al floema también se le dice liber, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene el xilema? El xilema tiene vasos leñosos o tráqueos. ¿Qué tiene el floema? Vasos liberianos o tubos cribosos. ¿Quién tiene células muertas? El xilema tiene células muertas con lignina. El floema tiene células vivas pero anucleadas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿El xilema qué transporta? ¿Qué lleva? ¿Qué conduce? La savia. ¿Qué savia? Bruta. Muy bien. Conduce. ¿Qué conduce? Conduce la savia. La savia. Conduce la savia bruta. ¿Y qué hay en la savia bruta? En la savia bruta hay agua y sales minerales, o simplemente sales o también se dice minerales, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace el floema? El floema conduce, transporta. ¿Qué transporta? Transporta la savia elaborada, transporta la savia elaborada. ¿Y qué hay en la savia elaborada? Lo que la planta elabora por fotosíntesis, compuestos orgánicos. Por ejemplo, tenemos por acá azúcares, ¿qué más? Tenemos por acá aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos, tenemos proteínas, tenemos ácidos grasos, tenemos lípidos, tenemos los nucleótidos, tenemos las hormonas, etc. ¿Ya? Todo lo que la planta elabora se llama savia elaborada. Ahora, hay dos teorías para explicar estos transportes. Ponemos por acá, para que sea el transporte por el xilema, tenemos a una teoría. Esa teoría se llama teoría del arrastre. Teoría del arrastre por transpiración. Teoría del arrastre por transpiración o cohesión-tensión. Teoría del arrastre por transpiración o cohesión-tensión. Mientras que en el transporte por el floema, ¿cómo se llama la teoría? Ponemos por acá, la teoría se llama teoría o modelo, teoría del flujo de masas, teoría del flujo de masas, ¿ya? Eso es lo que vamos a explicar a continuación. Miren, acá tenemos una plantita, ¿ya? No sé qué parece, pero es una plantita, ¿ya? Acá está la hoja, acá está el tallo, acá está la raíz. Mira, acá la raíz la hemos puesto bien grande, ¿de acuerdo? ¿Ya? La raíz. Bien, la parte externa de la raíz, la parte más externa, ¿quién es? La parte externa de la raíz viene a ser la epidermis, ¿de acuerdo? ¿Hay células en la epidermis? Claro que sí. Después de la epidermis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener por acá una estructura que se llama la corteza. Después de la epidermis, ¿qué tenemos? Una estructura que se llama la corteza. Ahora, la parte interna de la corteza, esta partecita de acá, ¿cómo se llama la parte interna de la corteza? Se llama la endodermis. La parte interna de la corteza, ¿quién es? La endodermis. ¿Y qué vamos a encontrar en la endodermis? Paredes celulares engrosadas. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama la banda de Caspari. ¿Qué hay en la endodermis, en las paredes celulares? Hay bandas de Caspari. Ponemos entonces por acá, ahí está la banda de Caspari. ¿Qué es lo que hace la banda de Caspari? La banda de Caspari regula el paso de agua. Ya, la banda de Caspari regula el ingreso de agua, ¿de acuerdo? El ingreso de agua funciona como un osmómetro, ya funciona como un osmómetro. Muy bien. Luego vamos a tener acá, después del epidermis de la corteza, esta estructura se llama el periciclo. Ay, así se llama, jóvenes, así se llama el
periciclo, ¿de acuerdo? Ahí está el periciclo, muy bien. Y luego, ¿a quién tenemos por acá? Vamos a tener a los elementos traqueales. Ya básicamente tenemos aquí a la tráquea, ¿ya? Ahí está entonces la tráquea. Recuerden que la tráquea viene a ser el xilema, ¿ya? Entonces el xilema, ahí está la tráquea, ahí están los vasos leñosos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿el agua dónde está? El agua está en la parte externa. Miren, ahí está el agua. ¿Qué pasa con el agua? Se capta por la epidermis. Y vamos a tener acá dos vías. Miren, cuando el agua atraviesa a las células, ya sea de la epidermis, de la corteza, atraviesa por acá las células del endodermis. Mira, ¿qué está haciendo el agua? Está atravesando a las células. ¿Y llega a dónde? Llega hasta el xilema, llega hasta la tráquea. Cuando el agua va desde la parte externa a lo largo de la raíz, atravesando a las células, ¿cómo se llama esa vía? La vía del simplasto. Muy bien, entonces tenemos por acá la vía del simplasto, ¿de acuerdo? Ahí está, esta flechita se llama vía del simplasto. Ahora, hay otra vía en la cual el agua, miren qué pasa con el agua. El agua rodea las células. Miren, el agua no está atravesando a las células. ¿Qué hace el agua? Rodea las células, pero luego quiere rodear a esta célula de la endodermis. No va a poder, porque ¿quién se encuentra ahí? La banda de Caspari, ¿de acuerdo? La banda de Caspari es un osmómetro, regula el paso de agua. Si cree que es necesario, de repente luego el agua va por los costados y sigue la vía del simplasto. Pero esta partecita donde el agua va rodeando a las células, ¿cómo se llama? La vía del apoplasto, ¿de acuerdo? Ahí está entonces la vía del apoplasto. Ya sea por la vía del apoplasto, la vía del simplasto, el agua ¿dónde va? Al xilema, ¿de acuerdo? Ya está el agua en el xilema, ¿ah? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama la teoría? Teoría del arrastre por transpiración. ¿Qué es transpiración? Pérdida de agua en forma de vapor. ¿Y por dónde se pierde el agua? Por unas estructuras que hay en las hojas. ¿Cómo se llaman? Estomas. Muy bien, por los estomas. Entonces vienen los rayos solares. Ya viene por acá el sol. Ahí está el sol. Muy bien, vienen los rayos solares. Los rayos solares van a los estomas. ¿Y qué hacen? Hacen posible que el agua se evapore. Acá está el agua. Entonces el agua, jóvenes, se va a perder. Sale por acá el agua en forma de vapor. Sale el agua en forma de vapor. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama transpiración. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel de la hoja, a nivel de los tallos verdes? ¿Qué ocurre? Un proceso denominado transpiración, pérdida de agua en forma de vapor, para lo cual tienen que venir los rayos solares. Entonces se pierde el agua. En la hoja, ¿qué va a haber? Un vacío, un espacio dejado por las moléculas de agua que estaban ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, ese espacio hace posible que jale a las moléculas de agua que están en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ese espacio hace posible que las moléculas de agua se jalen unas a otras, se cohesionen, se presionen. Por eso se dice también cohesión-tensión. Se unen las moléculas de agua unas a otras y van a llegar ¿hasta dónde? Hasta la hoja. Y así se ha transportado el agua. ¿De dónde? Desde la raíz. Pero primero, ¿qué tuvo que haber habido? Transpiración. Por eso, ¿cómo se llama la teoría? Teoría del arrastre por transpiración o cohesión-tensión, porque las moléculas de agua se cohesionan, se atraen, se tensionan y llegan hasta la hoja. ¿Ya? Muy bien. Por el floema, vamos a ver acá, a ver, dibujamos por acá el esquema de la plantita. Ya vamos a tener acá la plantita, está la plantita, ahí está el tallo, por acá está la hoja, ¿ya? Ahí está la hoja. Muy bien, por acá, ¿quién tenemos? Tenemos por acá a la raíz, a lugares de almacenamiento también podemos tener ahí. Muy bien, entonces ahí está el esquema de la plantita. Muy bien, ahí está el suelo. Ahora, jóvenes, ¿qué se forma acá en la hoja por fotosíntesis? Por fotosíntesis se forman bastantes azúcares, hormonas, aminoácidos, ¿de acuerdo? ¿Qué se forma? Savia elaborada, compuestos orgánicos. ¿Y a dónde tiene que ir esa savia elaborada? Tiene que ir a la raíz, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tiene que ir, imagínense que en la parte superior esté la flor, el fruto, la semilla, tiene que ir a toda la planta, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y por dónde va? ¿Por dónde se transporta? Por un vaso denominado floema, ¿ya? Entonces el transporte, ¿por dónde se da? Se da por un vaso que se llama floema, ¿ya? Por este floema se va a dar el transporte. Muy bien, por el floema
se da el transporte. ¿Y de dónde a dónde va el transporte? De un lugar en la hoja. Hay bastante compuestos orgánicos. ¿Cómo se dice que está? Concentrado. ¿De acuerdo? Está con bastante savia elaborada. Está con bastantes compuestos orgánicos. ¿Cómo está? Está bien concentrado. En cambio, ¿qué pasa en la raíz? ¿Qué pasa en la flor? ¿Qué pasa en el fruto? Hay pocos compuestos orgánicos. Por eso, ¿cómo se dice? Está poco concentrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde a dónde va el transporte? El transporte va de un lugar que está muy concentrado de compuestos orgánicos, como la hoja. ¿Hacia dónde va? Hacia un lugar donde está poco concentrado, como la raíz. ¿De acuerdo? Como el tallo, como la flor, como la semilla, como el fruto. ¿Qué se está transportando? La savia elaborada, ¿por dónde? Por el floema. ¿Ya? Ahí está entonces el transporte en las plantas. Ahora hablamos acerca del transporte en los animales. Como ya hay órganos, por eso se dice sistema, ¿de acuerdo? Sistema circulatorio animal. Hay dos tipos de sistema circulatorio. Un sistema circulatorio es abierto y el otro viene a ser cerrado. Entonces hay circulación abierta y circulación cerrada. Ahorita vemos gráficamente. Primero, sistema circulatorio abierto. ¿Dónde está presente? Está presente en los moluscos. ¿De acuerdo? Pero no en todos los moluscos. En la mayoría sí. ¿Moluscos como quién? Como los gasterópodos. Moluscos como los gasterópodos. Ejemplo de gasterópodo. Acá tenemos a la mascota de Bob Esponja. ¿Quién es su mascota? ¿Patricio? No, Patricio es su amigo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Garu? No, Garu es el enamorado de Pucca. No, Gary. ¿De acuerdo? Gary. ¿Ya? El caracol. Entonces por acá tenemos entonces el caracol. Muy bien, ¿qué más? Además tenemos que esta circulación está presente en los bivalvos. Bivalvos como la hija de Bob Esponja. A ver, ¿quién es su hija? ¿Tiene hija? Claro, pues, tiene una hijita. Claro que sí, hay un capítulo donde Bob Esponja es pareja con Patricio. ¿Se acuerdan o no? Claro que sí, ya, y crían una almejita. Ya, así es. La almejita, jóvenes, eso de amigos, pretexto. Así es, ¿ya? Entonces la almeja. Por acá lo que abunda en nuestra Lima, ¿qué hay? Choros, ¿de acuerdo? ¿Qué son? Son bivalvos, ¿ya? Entonces, en los moluscos, no se confundan los paréntesis, todo eso corresponde a los moluscos. ¿Dónde más? En los artrópodos. En los moluscos, también en los artrópodos. Cuando decimos artrópodos, ¿a quién hacemos referencia? A los insectos. ¿Quiénes más? Los arácnidos y también los crustáceos. Entonces, ¿qué pasa en los insectos, en los arácnidos y en los crustáceos? En los artrópodos también hay circulación abierta. ¿Y qué pasa en estos animales? Vamos a tener con fluido. ¿Cómo se llama su fluido? Con fluido llamado, en nosotros es sangre, ¿sí o no? Pero en ellos no hay sangre. ¿Qué hay? Hemolinfa, muy bien, en ellos hay hemolinfa, de acuerdo, muy bien. ¿Qué tiene la hemolinfa? Hemocianina. Lo que en la sangre hay hemoglobina, acá hay hemocianina. Muy bien, a ver, dibujamos por acá a un insecto. A ver, los insectos se caracterizan por tener tres segmentos: cabeza, ahí está cabeza del insecto, tórax, y por acá tenemos al abdomen, ¿de acuerdo? Ahí está entonces, cabeza, tórax y abdomen. Vamos a tener en la parte posterior, en la parte dorsal, tenemos por acá al corazón. Muy bien, ahí está el corazón, correcto, muy bien. Ahí está un vaso pequeño. Vamos a tener por acá células, ¿ya? Tiene un montón de células, solo ponemos 3, 4 células. Ahí están entonces las células, ¿ya? A ver, vamos a indicar, él viene a ser el corazón. En la parte dorsal, ¿quién está? El corazón tubular dorsal. El corazón tubular dorsal. Muy bien, ese corazón tubular dorsal, ¿qué tiene? Unos orificios. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman esos orificios?
Esos orificios se llaman ostiolos. ¿Qué eran ostiolos en plantas? Ostiolos son los orificios de los estomas, ¿no? Muy bien, ahí ostiolos son los orificios del corazón tubular dorsal. Muy bien, y vamos a tener por acá a una arteria que es bastante corta, ¿ya? Arteria chipi, ahí está, arteria corta, arteria pequeña, ¿ya? Muy bien, ahí está. Ahora, ¿por qué se dice circulación abierta? Porque entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos. ¿Qué hay? Una cavidad, un espacio. ¿Cómo se llama? Hemocele. ¿De acuerdo? Hay hemocele o hemoceloma. Hay una cavidad llamada hemoceloma entre el corazón y las células. Entre el corazón y las células no hay vasos conductores. ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón bombea. ¿Qué bombea el corazón? Bombea la hemolinfa, no la sangre, bombea la hemolinfa que tiene nutrientes, N de nutrientes. ¿Ya? ¿A dónde lo bombea? Al hemocele, al hemoceloma. Ese hemocele, esa hemolinfa con nutrientes que está en el hemocele, se va a poner en contacto ¿con quién? Con las células. Las células captan los nutrientes, hacen su metabolismo y ¿qué liberan? Desechos. Entonces los desechos van a retornar, ¿a dónde? Al hemocele. La hemolinfa con desechos está en el hemocele. ¿Y de ahí a dónde va? Esa hemolinfa con desechos, ¿a dónde retorna? Al corazón mediante los ostiolos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está la circulación abierta en los insectos para este caso. Ahora veamos la circulación cerrada. Sistema circulatorio. Ponemos por acá sistema circulatorio cerrado. ¿Dónde está presente? Ponemos por acá la circulación cerrada. Está presente en otros moluscos. En otros moluscos. Moluscos de tipo cefalópodos. Cefalópodos. Ejemplo de cefalópodos. Ya acá está un amigo de Bob Esponja, calamardo. Ahí está el pulpo. Ahí está el calamar. ¿Qué son? Son cefalópodos. ¿Dónde más hay circulación cerrada? También hay circulación cerrada. ¿Dónde? En los anélidos. ¿Anélidos como quién? Como la lombriz. Como la lombriz de tierra. Anélidos como la lombriz de tierra. Anélidos como quién? Como la sanguijuela. Sanguijuela. También hay circulación cerrada, ¿dónde? En los equinodermos. En los equinodermos. ¿Como quién? Como el amigo de Bob Esponja, su mejor amigo. ¿Quién es? Su amigo cariñoso, su amigo con derecho. ¿Quién es? Ahí está Patri, muy bien, Patricio. ¿Ya? La estrella de mar. También hay circulación cerrada, ¿dónde? En los animales más desarrollados. ¿Quiénes son? Los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Y qué pasa en los vertebrados? Esto es de los vertebrados. ¿Cómo se llama su fluido? Jóvenes, en los vertebrados, ¿cómo se llama su fluido? Su fluido se llama sangre. ¿Qué hay en la sangre? Hemoglobina, a diferencia de la hemocianina que está presente en la hemolinfa de los invertebrados. Muy bien. Ahora, dentro de los vertebrados vamos a tener tres tipos de circulación. Primero viene a ser circulación cerrada, simple. Ahí está la circulación cerrada, simple y completa. ¿Dónde está presente la circulación cerrada, simple y completa? Está presente en los peces. ¿De acuerdo? La circulación cerrada, simple y completa está presente en los peces. A ver, dibujamos por acá un pez. Ahí está un pez. Muy bien, ahí está un pez, correcto. Ya, los peces, ¿por dónde respiran? Los peces respiran por branquias, muy bien. Acá están las células del pez. Hay un montón de células, solo ponemos a 3 células. También, ¿qué indicamos por acá? El corazón. El corazón de los peces tiene 2 cavidades. Ya, nuestro corazón tiene 4 cavidades. En los peces hay solo 2 cavidades. Jóvenes, ¿por qué se dice circulación cerrada? Estamos viendo circulación cerrada. Abierta es porque entre el corazón y las células no hay vasos sanguíneos. ¿Por qué circulación cerrada? Porque entre el corazón y las células, ¿qué hay?
vasos sanguíneos. Entre el corazón y las células que hay, vasos sanguíneos. Por eso es circulación cerrada. Indicamos por acá este corazón. El corazón, ¿cómo es el corazón? El corazón es bicameral. ¿Por qué se dice bicameral? Porque tiene dos cavidades. Esas cavidades son una aurícula y un ventrículo. Acá está la aurícula y acá está el ventrículo. ¿Qué hacen los peces? Los peces respiran por branquias. ¿Qué es lo que hacen las branquias? Las branquias, ¿qué es lo que hacen? Toman oxígeno. Ahí está, las branquias toman oxígeno. ¿Qué hacen las branquias? Eliminan el CO2. ¿Qué pasa con ese oxígeno de las branquias? ¿A dónde va? Por un vaso sanguíneo, ¿a dónde va? Por un vaso sanguíneo, ¿a dónde va? Se va a las células. La sangre que tiene oxígeno va a las células. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo, respiración celular, descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs. ¿Qué se libera ahí? CO2. ¿Qué pasa con ese CO2? La sangre que tiene CO2, va por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? El corazón. ¿Qué hace el corazón? Bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? A las branquias. ¿Qué es lo que hacen las branquias? Expulsan el CO2 y toman el oxígeno. El oxígeno por un vaso sanguíneo, ¿a dónde va? La sangre que tiene oxígeno va a las células, hacen su metabolismo. ¿Qué liberan? CO2. La sangre con CO2 va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo a las branquias. Se expulsa el CO2 y otra vez. Miren esta gráfica. ¿Cuántas veces pasa la sangre por el corazón? ¿Una, sí o no? Solo hay una flechita. Como solo hay una flechita, ¿qué se dice? Simple. ¿Y por qué se dice completa? Porque en ningún momento la sangre que tiene oxígeno se mezcla con la sangre que tiene CO2. ¿Ya? En ningún momento la sangre que tiene oxígeno, ¿quién es? La sangre arterial. La sangre que está oxigenada es la sangre arterial, tiene O2. Esa sangre en los peces no se va a mezclar ¿con quién? Con la sangre venosa, la que está poco oxigenada, que tiene básicamente dióxido de carbono. Entonces, como no hay mezcla de sangre que tiene oxígeno con sangre que tiene CO2, sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa, por eso se dice completa. Ya, vayan copiando hasta ahí para ver los otros casos. ¿Ya? A ver, padres, tenemos por acá entonces las otras dos formas de circulación. ¿Ya? Recordando, la primera es simple y completa, simple porque pasa una sola vez la sangre por el corazón, y completa porque no se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. ¿Ya? Eso ocurre en los peces. Ahora veamos por acá los otros dos casos. A ver, el segundo caso está presente ¿dónde? Está presente en los anfibios. En los anfibios y reptiles. A ver, ¿qué pasa en los anfibios? Ellos tienen un corazón tricameral. También en algunos reptiles. Otros reptiles tienen tetracameral. Ahorita explicamos eso. ¿Ya? Corazón tricameral. Corazón tricameral. ¿Qué quiere decir? Que tienen dos aurículas y un ventrículo. Tienen tres cavidades. Eso significa tricameral. Acá están las aurículas y por acá está el ventrículo. Muy bien, tricameral. Ahora, si hablamos de los anfibios, ¿por dónde respiran los anfibios? Por la piel, ¿sí o no? ¿Y también por dónde? También respiran por sacos pulmonares. Respiran por la piel y respiran por sacos pulmonares. Muy bien, los anfibios. Correcto. En caso de los reptiles es por pulmones. ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que hacen los sacos pulmonares? Los sacos pulmonares toman oxígeno. Ahí está, muy bien. ¿Qué hacen los sacos pulmonares? Eliminan el CO2. Muy bien, ¿qué pasa con ese oxígeno? Ese oxígeno se transporta por un vaso sanguíneo. La sangre que tiene oxígeno se transporta por un vaso sanguíneo. ¿Y a dónde llega? Al corazón, llega a la aurícula, y ahí se va al ventrículo. ¿Qué hace el corazón? El corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? A las células. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo, respiración celular. ¿Qué libera? CO2. Muy bien. La sangre que tiene CO2 va a retornar ¿a dónde? Retorna al corazón, a la aurícula. La sangre que tiene CO2 retorna ¿a dónde? Retorna al corazón. Muy bien, vamos de la aurícula al ventrículo. ¿Qué es lo que hace el corazón?
El corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? A los sacos pulmonares. Se expulsa el CO2 y se toma el oxígeno. El oxígeno por un vaso sanguíneo va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo a las células. ¿Qué hacen? Su metabolismo. ¿Qué liberan? CO2. El CO2 por un vaso sanguíneo va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo a los sacos pulmonares. Se expulsa el CO2 y se toma el oxígeno. El oxígeno por un vaso sanguíneo va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo a las células. Hacen su metabolismo. ¿Qué liberan? CO2. El CO2 por un vaso sanguíneo va al corazón y así sucesivamente. A ver, ¿cuántas veces pasa la sangre por el corazón? ¿Dos, sí o no? Una vez pasa con oxígeno y otra vez pasa con CO2. Una vez pasa la sangre arterial y la otra vez pasa la sangre venosa. Como pasa dos veces, ¿qué se dice? Doble. En los peces es simple porque solo pasa una vez. Doble. ¿Por qué en los peces es completa? Porque no se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. ¿Acá cómo será? ¿Completa o incompleta? Incompleta. Muy bien. ¿Por qué se dice incompleta? Jóvenes, ¿por qué se dice incompleta? Se mezcla, muy bien, se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa, la sangre que tiene oxígeno con la sangre que tiene CO2. ¿Y dónde ocurre la mezcla? En el corazón, muy bien, en el ventrículo ocurre la mezcla, correcto. Veamos qué es lo que pasa en tercer caso, en circulación cerrada. Vamos a ver algo más por acá, en aves y mamíferos. ¿Qué es lo que pasa en aves y mamíferos? Ellos tienen un corazón tetracameral. Corazón, ahí está el corazón tetracameral. ¿Por qué se dice tetracameral? Porque tiene dos aurículas y dos ventrículos, 4 cavidades. En la parte superior están las aurículas y en la parte inferior están los ventrículos. Muy bien. ¿Por dónde respiran tanto aves como mamíferos? Al igual que los reptiles, ¿por dónde respiran? Por pulmones. Ahí están entonces los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Hasta los pulmones, ¿quién ha llegado? El oxígeno. ¿Y qué eliminan los pulmones? CO2. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Por un vaso sanguíneo, ¿a dónde va? La sangre que tiene oxígeno, ¿a dónde va? Al corazón. ¿Qué hace el corazón? De la aurícula al ventrículo le da esa sangre arterial, sangre con oxígeno, y luego lo bombea. ¿A dónde? A todo nuestro cuerpo, a todas las células, ¿ya? ¿Qué hacen las células? Su metabolismo. ¿Qué liberan? CO2. Liberan CO2, muy bien. La sangre que tiene CO2 va al corazón, a la aurícula, de la aurícula va al ventrículo, muy bien. ¿Qué es lo que hace el corazón? Bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo. ¿A dónde? A los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Expulsan el CO2 y toman oxígeno. El oxígeno por un vaso sanguíneo va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene oxígeno por un vaso sanguíneo a las células. Hacen su metabolismo. ¿Qué liberan? CO2. La sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo va al corazón. El corazón bombea la sangre que tiene CO2 por un vaso sanguíneo a los pulmones. Expulsa el CO2 y se toma el oxígeno. El oxígeno otra vez. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuántas veces pasa la sangre por el corazón? 2, ¿sí o no? Muy bien. Una vez pasa con oxígeno y otra vez pasa con CO2. Por eso, ¿cómo se dice? Doble. Por eso se dice doble. Ahora, ¿cómo será? ¿Completa o incompleta? Completa. ¿Por qué completa? No hay mezcla. Muy bien. Es completa porque no hay mezcla. En ningún momento la sangre arterial que tiene oxígeno se mezcla con la sangre venosa que tiene CO2. Por eso es completa. ¿Ya? Jóvenes, este corazón es de un anfibio tricameral y de algunos reptiles como los ofidios. ¿Ya? Las serpientes también tienen un corazón con 3 cavidades. ¿Qué pasa en los quelonios, en las tortugas? Ya se está formando por acá el tabique para hacer 4 cavidades. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Pero va a haber mezcla o no? Claro que sí. ¿Qué pasa en los cocodrilos? Ya está mucho más formado ya. ¿Ya? Pero de todas maneras hay un orificio. ¿Y por ese orificio hay mezcla o no? Claro que sí. Por eso, ¿cómo sigue siendo en todos los reptiles? Incompleta. Al margen de que su corazón tenga 4 cavidades, como las tortugas, los cocodrilos o como los ofidios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Como las serpientes, 3 cavidades. Lo vamos a dejar como de una serpiente o como de un anfibio con 3 cavidades. Muy bien, jóvenes. Veamos por acá el caso humano. Ya, caso humano. A ver, sistema circulatorio humano.
Primero veamos a los vasos sanguíneos, luego vemos al corazón. ¿Ya? Vasos sanguíneos son 3, arterias, venas y capilares. ¿Ya? Miren, lo que estamos haciendo es a una arteria y a una vena le estamos haciendo un cortecito. Acá está la arteria. A la arteria lo vamos a cortar así, en este sentido. A eso se llama corte transversal. Lo cortamos y analizamos qué hay en esta parte. ¿Ya? Entonces estamos analizando después del corte transversal. ¿Qué se observa tanto en las arterias como en las venas? Se observan capas, túnicas. Vamos a tener acá la capa o la túnica. Tenemos a la túnica externa. ¿Ya? La túnica externa. Ahí está la túnica externa. Muy bien. Después, ¿a quién tenemos? A la capa, a la túnica media. Ahí está la túnica media. Muy bien. Ahí está la túnica media. En la túnica media, ¿qué hay? Hay bastantes miocitos. ¿Ya? Es la túnica muscular y elástica. Es la túnica muscular y elástica. Hay elastina. Muy bien. Mira, la túnica media de las arterias es bien grande, gruesa, a comparación de la túnica media de las venas. Luego, ¿quién sigue? La túnica interna. La túnica interna. Muy bien. Y luego tenemos el espacio por donde está la sangre. Ese espacio por donde está la sangre se llama lumen. ¿Ya? Es el lumen, es la luz. El espacio por donde está la sangre, ¿quién viene a ser? El lumen, ¿de acuerdo? Ahí está la sangre. ¿Dónde el lumen es más grande? ¿En la arteria o en la vena? En la vena, ¿sí o no? El lumen es más grande, ¿de acuerdo? Pero para compensar eso, ya que la arteria tiene un lumen pequeño, ¿qué es lo que pasa? La sangre, ¿cómo va por la arteria? Más rápido, a mayor presión, para compensar que su lumen es pequeño. Entonces acá la sangre va a mayor velocidad. La sangre va a mayor presión. En cambio, en las venas, como ya tienen un lumen grande, tienen bastante sangre en su interior. ¿Qué pasa con la velocidad? Es pequeña. ¿Ya? Entonces, poca velocidad y a poca presión va la sangre por las venas. Muy bien. Las arterias salen del corazón, las venas llegan al corazón. Ahorita vemos eso. Los capilares son vasos pequeñitos que nutren arterias y venas. ¿Ya? Los capilares no tienen estas 3 túnicas. ¿Ya? A lo mucho tienen la túnica interna, que es el endotelio. Entonces, ¿qué pasa con este capilar? Ahí está el capilar, es un vaso bien pequeñito, se encarga de unir arterias y venas. ¿Qué hacen las arterias? Las arterias llevan nutrientes, las arterias llevan sangre arterial. ¿A dónde? A las células. Pero ¿quién es el nexo entre las arterias y las venas? O también se puede decir entre las arterias y las células. ¿Quién es el nexo? El capilar. ¿Qué es lo que hace el capilar? El capilar une la arteria ¿con quién? Con las células. ¿De acuerdo? ¿Qué le está dando? Nutrientes. Le está dando sangre arterial, oxígeno. Las células hacen su metabolismo. ¿Qué liberan producto del metabolismo? CO2. La sangre venosa, la sangre con CO2 vuelve al capilar. ¿Y del capilar a dónde va? Esa sangre que tiene CO2, ¿a dónde va? A la vena. Muy bien. ¿Y qué hace la vena? Transporta esa sangre venosa, esa sangre con CO2 hacia el corazón. ¿De acuerdo? Del corazón que salen las arterias se hacen más pequeñas. La arteria tiene oxígeno. Antes de ir a la célula, ¿qué pasa con ese oxígeno? ¿A dónde va? Al capilar. ¿De acuerdo? El oxígeno va a las células, hacen su metabolismo, liberan CO2 que va al capilar y del capilar a la vena. ¿Qué hace el capilar? Une arterias con venas. Ya son los vasos más pequeños, son los que realizan el intercambio de nutrientes y desechos con las células. A ver, tenemos por acá el corazón nuestro con 4 cavidades. Las cavidades que están en la parte superior son las aurículas o atrios. Acá está, aurícula izquierda. ¿Y quién será el de acá? Aurícula derecha. Es como están ubicados, no es como lo vemos. Para nosotros es parte izquierda, parte derecha. Pero no es así, es como están ubicados. Esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. ¿Ya? Entonces acá está, aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Qué tenemos por acá? Ventrículo izquierdo y tenemos por acá el ventrículo derecho. ¿Qué vamos a tener en el mismo lado? En el mismo lado vamos a tener que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se comunican mediante una válvula. A esa válvula se le llama válvula bicúspide o mitral. ¿Qué vamos a tener en el lado derecho? En el lado derecho vamos a tener que la aurícula derecha con el ventrículo derecho se comunican mediante la válvula tricúspide. Muy bien. Para que funcionen estas válvulas, ¿qué hay en los ventrículos? En los ventrículos, ¿qué hay?
músculos papilares para que funcionen esas válvulas. Y estos músculos papilares se unen a las válvulas mediante las cuerdas tendinosas. Muy bien. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? Del ventrículo izquierdo sale la arteria más grande, la arteria principal. ¿Quién es? La arteria aorta. Sale la arteria aorta, saca sangre arterial, sangre con oxígeno, con nutrientes, y lo va a llevar ¿a dónde? A todo nuestro cuerpo. Se ramifica, se va a la cabeza, se va a los brazos, se va al abdomen, a las piernas, a todo nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta para nutrir a todo el cuerpo. También nutre a las células del corazón. Hay una primera ramificación de la arteria aorta. ¿Cómo se llama esa primera ramificación? Arteria coronaria. ¿Qué hace la arteria coronaria? Nutre al corazón. ¿Qué pasa cuando la persona come mucho pollo a la brasa, mucho pollo bróster, mucha grasa? Esta arteria coronaria se llena de grasa y por lo tanto impide que pase la sangre. Si eso es más severo, entonces puede haber un infarto cardíaco, ¿ya? El corazón deja de funcionar por mucha grasa, por muchos triglicéridos, mucha grasa saturada. Bien, jóvenes, la arteria aorta saca sangre del corazón. Y para que esa sangre arterial no retorne, cuando sale la sangre, ¿quién va a estar al inicio de la arteria aorta y se va a cerrar? Una válvula. ¿Cómo se llama? Válvula sigmoidea aórtica o semilunar izquierda. Vamos al lado derecho. ¿Quién sale del ventrículo derecho? ¿Quién sale? La arteria pulmonar. ¿Qué hace la arteria pulmonar? Saca desechos, saca CO2, saca desechos del corazón. ¿Y a dónde lo lleva? A los pulmones. Ahora, ¿por qué se ramifica en dos? Porque hay dos pulmones. La arteria pulmonar izquierda se va al pulmón izquierdo y la arteria pulmonar derecha se va al pulmón derecho. Lo mismo, cuando sale la sangre, para que esta sangre no retorne, ¿quién se cierra? ¿Quién se cierra? La válvula sigmoidea pulmonar o semilunar derecha. Se cierra para evitar el retorno de sangre. Ahora, ¿quién llega a la aurícula izquierda? A la aurícula izquierda, ¿quién va a entrar? ¿Quién llega? 4 venas pulmonares. Las venas pulmonares vienen de los pulmones. ¿Qué están trayendo? Sangre arterial, sangre con oxígeno. Muy bien. ¿Quién llega a la aurícula derecha? A la aurícula derecha llegan las venas cavas. Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Qué están trayendo las venas cavas? Sangre con CO2, sangre venosa, sangre con desechos de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Y lo desembocan en la aurícula derecha. ¿Qué hacía la arteria coronaria? Nutre al corazón. El corazón produce desechos. ¿Quién recoge esos desechos? Un vaso llamado, una vena que se llama el seno venoso coronario. El seno venoso coronario recoge los desechos y lo desemboca en la aurícula derecha, ¿ya? Jóvenes, ahora vamos a integrar esta gráfica y esta gráfica. Primero repasamos acá, a ver, ¿cómo se llama el vaso sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo? Jóvenes, ¿quién sale del ventrículo izquierdo? ¿Quién es? La arteria aorta. Muy bien, la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Quién sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. Muy bien. ¿Quién llega a la aurícula izquierda? Venas pulmonares, 4 venas pulmonares. Muy bien. ¿Quién llega a la aurícula derecha? La vena cava, superior e inferior. Muy bien, lo mismo respondemos pero acá. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta, ¿sí o no? Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Muy bien, sale la arteria aorta. ¿Qué hace la arteria aorta? Saca sangre arterial, sangre con oxígeno y lo lleva a todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacen las células? Su metabolismo. ¿Qué liberan? CO2. La sangre que tiene CO2, ¿por qué vaso sanguíneo llega acá a la aurícula derecha? ¿Quiénes son? Venas cavas, ¿sí o no? Venas cavas superior e inferior llegan a la aurícula derecha. Están trayendo sangre con CO2. De la aurícula derecha nos vamos al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. ¿Quién sale del ventrículo derecho? ¿Quién sale? La arteria pulmonar. Muy bien, saca sangre con CO2 y lo lleva a los pulmones. Ahora, cuando sale la sangre, ¿quién tiene que cerrarse? La válvula sigmoidea pulmonar para evitar el retorno de sangre. Estamos en los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Expulsan el CO2 y toman oxígeno. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Ese oxígeno, ¿por qué vaso sanguíneo, jóvenes, llega acá a la aurícula izquierda? Miren allá, ¿por qué vaso sanguíneo llegamos a la aurícula izquierda? Muy bien, por 4 venas pulmonares estamos llegando a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda nos vamos al ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide o mitral. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? ¿Quién sale del ventrículo izquierdo?
La arteria aorta. ¿Dónde se va? A todo nuestro cuerpo. Cuando sale, ¿quién debe de cerrarse? La válvula sigmoidea aórtica. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente se da la circulación. Ahora, miren, esta circulación del lado derecho va del corazón a las células y de las células al corazón. Por eso, ¿cómo se dice? Va a todo nuestro cuerpo. Sistemática, sistémica o circulación mayor. ¿De acuerdo? Mientras que la otra circulación va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Es un recorrido corto. Por eso, ¿cómo se dice? Circulación menor o pulmonar. Circulación menor o pulmonar. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo. Ahí está, hablamos acerca del ciclo cardíaco o latido. ¿Ya? Ciclo cardíaco o latido que consta de una sístole y consta de una diástole. ¿Ya? Así deben recordar: sístole, diástole. Corazón pequeño, corazón grande. Sístole, diástole. ¿Ya? En la sístole, ¿qué hay? Dos eventos. ¿Cuáles son? En la sístole, ¿qué hay? Dos eventos que son la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Y también tenemos a la eyección. Eyección, no vayan a poner otra letra, no es erección por si acaso, por si acaso, ¿ya? Eyección, ¿qué viene a ser eyección? Eyección es la salida, ¿de acuerdo? Eyección es la salida de la sangre, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a tener la diástole. La diástole consta de dos eventos que son la relajación. Ahí está la relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. ¿Y qué más? El llenado. Muy bien. El llenado es el más extenso. ¿Cuánto dura el llenado? 0,5 segundos. Los otros duran 0,1, 0,2 para el caso de la eyección. Los demás 0,1 segundo. En total 0,9 segundos. ¿De acuerdo? Dura un latido, un ciclo cardíaco que comienza por acá con el llenado. ¿Qué hay después del llenado? Contracción, eyección, relajación. Otra vez, llenado, contracción, eyección, relajación, llenado, contracción, eyección, relajación. Y así, ya ven, comenzamos con el llenado. Atiendan esto, miren, llenado. Se llenan las aurículas de sangre, luego se llenan los ventrículos de sangre. Cuando se llenan los ventrículos de sangre, ¿cómo están las válvulas bicúspide y tricúspide? ¿Abiertas o cerradas? ¿Cerradas? No, abiertas para que puedan llenarse. Ya, entonces, en el llenado, las válvulas bicúspide y tricúspide, aurículo-ventriculares, están abiertas. Muy bien, la sangre está en los ventrículos. Después del llenado, ¿quién viene? La contracción. El corazón se contrae, se hace pequeñito. Cuando se contrae es para acumular fuerza, presión. ¿Qué pasa con estas válvulas? Se cierran para evitar el retorno de sangre. Muy bien, correcto. Después de la contracción nos vamos a la eyección. ¿Qué es eyección? Salida, expulsión. Sale la sangre por la arteria aorta, sale la sangre por la arteria pulmonar. ¿Cómo están las válvulas sigmoideas? Abiertas para que salga la sangre. Muy bien. Después nos vamos ¿a dónde? A la relajación. El corazón que se ve hecho pequeño se relaja. Y cuando recupera su tamaño, cuando se relaja, ¿qué pasa con estas válvulas? Se cierran para evitar el retorno de sangre. Luego, ¿a dónde vamos? Otra vez al llenado. Se llenan las aurículas de sangre, se llenan los ventrículos de sangre. ¿Cómo están estas válvulas? Abiertas, las aurículo-ventriculares en el llenado. Muy bien. Después del llenado nos vamos a la contracción. El corazón se hace pequeñito. Cuando se hace pequeñito, acumula fuerza, presión para que salga la sangre posteriormente. ¿Qué pasa con estas válvulas aurículo-ventriculares? Se cierran. ¿A eso cómo se llama? Primer ruido cardíaco. ¿Dónde ocurre? En la contracción isovolumétrica. Se da por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, bicúspide y tricúspide. Muy bien. Luego, ¿a dónde vamos después de la contracción? Eyección. Sale la sangre por la arteria aorta, por la arteria pulmonar. Eso es eyección. ¿Cómo están las válvulas sigmoideas? Abiertas. Luego nos vamos a la relajación. El corazón que se había hecho pequeño se relaja, recupera su tamaño. ¿Qué pasa con las válvulas sigmoideas? Se cierran para evitar el retorno de sangre. ¿A eso cómo se llama? Segundo ruido cardíaco. Ocurre en la relajación isovolumétrica, se da por el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿De acuerdo, jóvenes? Y así se van dando los latidos, ¿ya? Así se van dando los ciclos cardíacos. Muy bien. Ahora, para que funcione el corazón, ¿qué se necesita? Del sistema nodal.
Es el encargado de formar el impulso eléctrico, el impulso cardíaco y de contraer a los ventrículos para que salga la sangre, para bombear la sangre. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos 5 componentes. El nodo sinusal es el que forma el impulso cardíaco, está en la aurícula derecha. Ese impulso tiene que ir ¿a dónde? Al nodo auriculoventricular, está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Muy bien, ¿qué hace el nodo auriculoventricular? Regula, retarda el impulso. ¿Y cómo llega el impulso de nodo a nodo? Por los haces internodales, conducen el impulso. Luego del nodo auriculoventricular, ¿a dónde va el impulso? ¿A dónde va? A las de His. ¿Qué es lo que hace las de His? Conduce el impulso a la parte inferior. ¿A quién? A las fibras o redes de Purkinje. ¿Qué hacen las fibras o redes de Purkinje? Contraen la parte muscular. ¿Contraen el miocardio de quién? Contraen el miocardio de los ventrículos. Y así se contraen los ventrículos y así sale la sangre. ¿Ya? Así se bombea la sangre desde los ventrículos por la arteria aorta y por la arteria pulmonar. Muy bien, jóvenes. Hablando de miocardio, ponemos por acá las capas del corazón. ¿Ya? Miren, vamos a imaginar que el puño sea el corazón. Esta parte interna, ahí está la sangre. Y ahí esta es la parte externa, lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a analizar este segmentito de acá. Este segmentito de acá, acá lo ponemos más grande. Esta es la parte interna, por acá está la sangre. Y esta es la parte externa. ¿Qué hay en la parte interna? La capa interna, ¿cómo se llama? La capa interna se llama el endocardio. Ahí está el endocardio, la parte interna. Luego tenemos a la capa media, a la capa muscular, que es la más gruesa. ¿Quién es? Es el miocardio. Ahí está el miocardio. Luego, ¿a quién tenemos? A la parte externa. ¿Quién es la parte externa? El epicardio. El epicardio. Luego, estas 3 capas tienen una protección adicional. Así como el estómago tiene peritoneo, así como el pulmón tiene pleura. ¿Qué vamos a tener por acá? La parte externa está cubierta de pericardio. Muy bien, ahí están entonces las capas del corazón, la histología del corazón. Ponemos por acá la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿a qué se refiere con frecuencia cardíaca? Al número de ciclos, ¿de acuerdo? El número de latidos, el número de latidos. Es el número de latidos que se da en un minuto. Si es 0,9 segundos dura un latido, en un minuto serán más de 60, ¿sí o no? Porque si sería un segundo, sería 60, ¿sí o no? Ya que un minuto tiene 60 segundos, pero como es menos tiempo, entonces más latidos. ¿Cuánto más o menos? En promedio, ¿cuánta es la frecuencia cardíaca? 69. Ya, en algunos casos puede ser tu número favorito, 69, claro que sí, pero se considera, y nos van a preguntar por acá, 70, ya, 70 latidos por minuto. Ya puede variar, puede ser 63, 65, 69 también, claro que sí, puede ser 72, 75, 78, en promedio 70, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando una persona juega, cuando hace una actividad? ¿Qué pasa? ¿Aumenta, sí o no? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Claro que sí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, caballeros, si ven a una señorita, a una modelo en ropa de baño? Si ven a Miret Figueroa en ropa de baño, por ejemplo, ¿qué pasa? Se me para el corazón. ¿Aumenta, sí o no? Aumenta, muy bien. ¿Cómo que se te para? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Jóvenes, entonces la frecuencia cardíaca aumenta, sí o no. Muy bien. Señoritas, ¿qué pasa si ustedes ven a uno de sus compañeros con ropa de baño? ¿Baja su frecuencia? No, ¿qué pasa, señorita? ¿Se detiene su corazón? No, de acuerdo, también aumentaría, ¿de acuerdo? Ya también aumentaría. Por lo general, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca entonces cuando vemos algo que nos llama la atención. Ya, muy bien, cuando nos emocionamos. Bien, jóvenes, ¿y esto está regulado por quién? Está regulado por el sistema nervioso simpático. Y también tenemos al sistema nervioso parasimpático. ¿Ah? Ahí está entonces el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso simpático? Él aumenta. ¿Qué aumenta? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el parasimpático? Disminuye. ¿Qué disminuye?
disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué tiene el sistema nervioso simpático para aumentar la frecuencia cardíaca? ¿Qué presenta? Presenta noradrenalina, noradrenalina o norepinefrina. Mientras que el sistema nervioso parasimpático, para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué tiene? Tiene por acá la acetilcolina. Ya tiene la acetilcolina. Muy bien, jóvenes. Ahí está entonces la frecuencia cardíaca. De repente han escuchado, jóvenes, una frase muy conocida, que un varón cuando está muy enamorado, ¿qué le dice a la fémina? ¿Qué le dice? Cuando yo te veo, mi corazón late a 1000 por hora. ¿De acuerdo? Así es, 1000 latidos por una hora. Floro, dicen por ahí. ¿Será cierto eso? 1000 latidos por una hora, señorita. De repente algunas les han dicho, cuando yo te veo me emociono, de acuerdo, me alegro, me excito, que mi corazón late a 1000 por hora. ¿Ya? ¿Qué dicen, señorita? ¿Será cierto eso? A ver, hay que sacar la cuenta para que no se dejen engañar, ¿ya? Si es 70 latidos por minuto, ¿cuánto será en una hora? Multipliquen por 60, ¿cuánto es? 4200. O sea, y eso es lo normal. ¿Sí o no? 4200 lo normal. Pero el joven, ¿qué le dice? Yo estoy tan enamorado de ti que mi corazón late a 1000 latidos por hora. ¿Le está mintiendo, sí o no? ¿Le está engañando? ¿De acuerdo? O sea, señoritas, no se dejen sorprender. ¿De acuerdo? ¿Qué le debe decir el caballero? Cuando yo te veo me emociono, me alegro, me excito, que mi corazón late a más de 4200 latidos por hora. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Es más, debe decirle, cuando yo te veo estoy muy feliz, que mi corazón late a más de 4200 latidos por hora gracias a mi sistema nervioso simpático que libera noradrenalina. ¿De acuerdo? Así es. Así es, jóvenes. Díganme eso y van a ver que trae resultados. ¿Ya? Así es. Muy bien. Así es. Apunten, apunten. Bien, jóvenes. Ponemos por acá el pulso arterial. El pulso arterial viene a ser el número de veces que pasa la sangre por una arteria. ¿Su valor cuánto es? 70 veces por minuto. Es el mismo valor. 70 veces por minuto pasa la sangre por una arteria. Por cualquier arteria. Puede ser la arteria de acá, de la muñeca. Puede ser la arteria, no sé, de las axilas. Puede ser la arteria carótida del cuello. Puede ser de la pierna también, claro que sí, de la ingle, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Así es. Ponemos por acá la presión arterial. La presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, y su valor es de 120 milímetros de mercurio, presión sistólica, sobre 80 milímetros de mercurio, presión diastólica. ¿Ya? Es decir, cuando la sangre pasa por la arteria, tiene un máximo de 120 de presión y tiene un mínimo de 80. También se puede decir 12 sobre 8. ¿Ya? Esto es en promedio. Puede ser de repente 115 sobre 75, claro que sí. Por lo general es menos que este valor. ¿De acuerdo? Puede ser 110 sobre 70 también. 125 sobre 85 también. ¿De acuerdo? Pero de repente cuando ya es 180 sobre 120, ya ahí está el problema, ¿no? Hipertensión. O al revés, ¿no? Cuando es de repente arriba es 50 y abajo es 30. Hipotensión. ¿De acuerdo? Baja presión. Ya lo normal entonces está en esos valores alrededor. Muy bien, jóvenes, ponemos por acá sistema excretor animal. Ya, primero en los animales, algo breve, luego en el caso humano. A ver, básicamente en los animales, pero vamos a considerar a los protozoarios que no son animales. ¿Qué pasa en los protozoarios? ¿Qué pasa en los protozoarios como quién? Como los paramecios, las amebas. ¿Qué tienen ellos dentro de sus células? Son organismos unicelulares. ¿Qué tienen? Para eliminar sus desechos, el exceso de agua, el exceso de sales. ¿Qué tienen? Vacuola contráctil o pulsátil. ¿Ya? Entonces ellos tienen vacuola contráctil o pulsátil. Muy bien. Vamos a tener animales simples como los poríferos.
Ya sabemos que dentro de los poríferos tenemos a la esponja de mar. Poríferos como ¿quién? Como la esponja de mar. Muy bien. ¿A quién más tenemos por acá? A los nidarios. A los nidarios como ¿quién? Como la hidra. ¿Quién más? La malagua, la medusa, también la anémona, el coral. Estos animales no tienen órganos excretores, ¿de acuerdo? Estos animales, ¿por dónde liberan sus desechos nitrogenados, exceso de agua, exceso de sales? Por cualquier parte de su cuerpo. ¿A eso cómo se dice? Difusión. Muy bien. ¿Qué pasa por acá en los platelmintos? ¿Qué ocurre en los platelmintos como la planaria? En los platelmintos como la planaria, ellos que van a tener, así como en nosotros hay riñones, en estos animales que no son tan desarrollados, hay unas estructuras que se llaman protonefridios. Protonefridios. ¿Y qué tienen los protonefridios? Células que flamean. Los protonefridios que tienen células flamígeras. Los protonefridios tienen células flamígeras, ¿ya? Para eliminar el exceso de agua, sales, desechos nitrogenados. Muy bien, ponemos por acá en los anélidos. Ya pusimos que los anélidos, como la lombriz de tierra, la sanguijuela, ellos son anélidos. Ellos van a liberar sus desechos a través de nefridios. Los anélidos liberan sus desechos por nefridios. Tenemos por acá en los artrópodos de tipo insectos. ¿Qué pasa con los insectos? Los insectos liberan sus desechos por tubos o túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi que van a llegar y se van a unir con el intestino. Que llegan entre el intestino medio y el intestino posterior. Que llegan entre el intestino, que llegan entre el intestino medio y el intestino posterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Llegan entonces entre el intestino medio y el intestino posterior. Muy bien. También vamos a tener acá, en los arácnidos. ¿Qué tienen los arácnidos para eliminar sus desechos? Tienen glándulas coxales. Muy bien. También tenemos por acá en los crustáceos. ¿Qué tienen los crustáceos? Los crustáceos tienen glándulas verdes. Los crustáceos tienen, para eliminar sus desechos, presentan glándulas verdes que pueden ser antenales o maxilares. Y en los animales más desarrollados, ¿quiénes son? Los peces, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los vertebrados eliminan sus desechos a través de riñones como órganos principales. ¿Ya? También vamos a ver a otros órganos en la siguiente gráfica. ¿Ya? Vayan copiando. A ver, jóvenes, tenemos por acá, en caso de los peces, bueno, dependiendo del pez, tenemos pez de agua dulce, pez de agua salada, ¿ya? Tenemos acá la trucha, tenemos por acá el pejerrey, bonito, cabrilla, trambollo, el lenguado, etc. Bien, jóvenes, a ver, miren por acá. Estos puntitos verdes son los solutos, ya son las sales que hay dentro de los peces. En ambos peces son iguales, es la misma cantidad. Pero ¿qué pasa en el pez de agua dulce? Fuera con respecto a lo que está dentro. Afuera hay poquito, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se dice que es su medio? Su medio se dice que es hipotónico. El medio hipotónico que tiene pocos solutos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa dentro del pez con respecto a su medio? ¿Cómo es? Hay bastante, muy bien. Por eso, ¿cómo se dice? Medio hipertónico. Ahí está, medio hipertónico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el pez de agua salada? ¿Será al revés, sí o no? Si está en el mar, hay bastantes sales, ¿sí o no? Bastantes solutos. Con respecto adentro del pez, afuera, ¿cómo es? Con bastantes solutos. ¿Cómo se dice? Medio hipertónico. Muy bien. Medio hipertónico. ¿Y cómo es el pez con respecto a su medio? ¿Cómo es?
hipotónico, muy bien, medio hipotónico, correcto, muy bien. Ahora, miren, vamos a tener acá, en el primer caso, adentro bastantes sales, afuera pocas sales. ¿Qué pasa con el agua? ¿Ingresa o sale? El agua, ¿ingresa o sale? Recuerden que el agua tiende a ir al lugar donde está más concentrado, del lugar menos concentrado al lugar más concentrado. Adentro, más concentrado, afuera, poco concentrado. ¿Qué pasa con el agua? ¿Ingresa o sale? Jóvenes, adentro hay bastantes sales, está bien concentrado. Afuera hay pocas sales, está poco concentrado. Entonces el agua ingresa, ¿de acuerdo? El agua entonces va de un lugar poco concentrado a un lugar más concentrado. El agua ingresa por la boca, ingresa por las branquias. Entonces, ¿dónde está el agua? Dentro del pez. Como hay esta diferencia de medios, entonces, en todo caso, para no confundir acá, vamos a poner, ¿ya? El pez tiene un medio, el pez él mismo es hipertónico, acá en el interior, ¿cómo es el pez? El pez es hipotónico, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, el agua va de afuera hacia adentro. ¿Qué va a pasar en el interior del pez? Se acumula bastante agua. Ahí está, bastante agua. ¿Qué pasa con el pez? ¿Se hincha? No, de acuerdo, el pez no se hincha, de acuerdo. Jóvenes, si uno toma bastante agua, ¿qué hace? Orina bastante, ¿sí o no? Lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este pez que en su interior tiene bastante agua? Va a orinar bastante. Es un pez pichilón, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces acá, ¿cómo es la orina? La orina es abundante. Orina abundante. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Donde adentro hay pocos solutos, pocas sales. Afuera hay bastantes solutos. ¿Qué pasa con el agua? Sale, muy bien, el agua sale, ¿de acuerdo? El agua sale por las branquias, ahí está el agua, sale. El pez se queda con poca agua. ¿Qué pasa con el pez? Se queda con poca agua. Si el pez tiene poca agua dentro de su cuerpo, ¿le conviene orinar bastante? No, ¿de acuerdo? Entonces este pez orina poco, ¿ya? Este pez orina poco, muy bien. ¿Dónde la orina es más concentrada? ¿En el de arriba o en el de abajo? ¿Dónde? Abajo, no, muy bien, de acuerdo. ¿Por qué? Porque sale la misma cantidad de desechos nitrogenados, pero acá como la orina es poquita, hay poca agua, entonces tiene que ser más concentrado. Es orina, ¿cómo es la orina? La orina es poco y concentrada, más concentrada, ¿de acuerdo? Hay poca orina y está más concentrada. En cambio, arriba, como la orina es abundante, hay bastante agua, ¿de acuerdo? Ante pocos desechos nitrogenados. ¿Cómo se dice entonces? Orina abundante y diluida. Orina abundante y diluida. Muy bien, nos vamos al caso humano. Sistema excretor humano. ¿Ya? ¿Dónde se forma la orina? ¿Dónde? En los frijolitos. ¿Quiénes son los frijolitos? Los riñones. Ahí está entonces el riñón. ¿De qué se encarga el riñón? El riñón se encarga de formar. ¿Qué es lo que hace el riñón? El riñón forma la orina. Ahorita vemos ese proceso. Esa orina, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a la vejiga. ¿Cuál es la función de la vejiga? Guardar, almacenar la orina. Para eso, ¿qué tiene la vejiga? ¿Se acuerdan? Semana 4, tejido epitelial polimorfo o transicional, ¿sí o no? Por lo cual se estira. Muy bien, correcto. Y esa orina va del riñón a la vejiga por un conducto. ¿Cómo se llama el conducto? El conducto se llama uréter. Hay dos riñones, hay dos uréteres. ¿Qué hace el uréter? El uréter conduce, ¿qué conduce? Conduce la orina del riñón a la vejiga. En la vejiga se almacena momentáneamente y luego ¿por dónde sale la orina? Por la uretra. La orina sale por la uretra. ¿Qué es lo que hace la uretra? La uretra expulsa la orina. La uretra expulsa la orina. Jóvenes, ¿qué pasa cuando nosotros orinamos? Nuestra vejiga se queda casi vacía, sin orina, ¿de acuerdo? Luego poco a poco se va llenando
de orina, y cuando hay 300 mililitros, que es la capacidad fisiológica, nosotros tenemos la necesidad de orinar, pero no vamos inmediatamente. Algunos no han salido a los recesos, ¿ya? Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado con este volumen? ¿Está aumentando, sí o no? ¿De acuerdo? Ya estamos la hora de salida, ¿ya? Y aún estamos acá, y este volumen sigue aumentando. De repente eres tan piña que vas al baño y está cerrado, ¿de acuerdo? Ya, en tu casa ya, pero este volumen sigue aumentando, ¿sí o no? Pero eres más piña, hay tráfico para ir a tu casa, ¿de acuerdo? Así es. Jóvenes, ¿hasta cuándo, hasta qué volumen se puede aguantar? Aproximadamente hasta 800 mililitros, que es la capacidad total, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tu organismo varias veces te ha llamado al baño y tú no has ido? Tú no has hecho caso. ¿Qué pasa con la orina? ¿Retorna a los riñones? No. ¿Revienta la vejiga? No. ¿De acuerdo? Acá hay unos músculos, unos esfínteres que nosotros lo controlamos, son voluntarios, ¿ya? ¿Qué pasa? Se vuelven involuntarios y nos orinamos, ¿de acuerdo? Donde estemos, ¿ya? Pero para que eso pase, tu organismo tiene que haberte llamado un montón de veces para que vayas al baño. Muy bien. La formación de la orina ocurre en el riñón. 3 pasos en la formación de la orina. Acá está el riñón, ahí está el riñón. La parte externa del riñón, ¿quién es? La corteza renal. Y la parte interna del riñón, ¿quién es? La médula renal. Esta es corteza, esta es médula. ¿Qué pasa a nivel de la corteza y a nivel de la médula? ¿Qué se da? Se da la formación a nivel de la corteza y a nivel de la médula. ¿Qué se da? Se da la formación de la orina. Se da la formación de la orina. Muy bien, correcto. Luego vamos a tener que esa orina formada en la corteza, en la médula, ¿dónde va? A un tubito pequeño llamado cáliz menor. Un cáliz menor se une con otro cáliz menor. ¿Qué forma? Un cáliz mayor. Un menor se une con otro menor y puede ser otro menor y otro menor forman al mayor. El mayor se une con otro mayor y otro mayor, ¿qué forman? A la pelvis renal. Esta pelvis renal sale del riñón y ¿con quién se une? ¿Con quién se comunica? Con el uréter. Ya vimos que el uréter ¿a dónde va? A la vejiga, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa con cáliz, pelvis y uréter? Ellos son responsables no de la formación, son responsables de la conducción de la orina. ¿Dónde se forma la orina? En la corteza y en la médula. Acá se forma la orina. Lo que vamos a hacer es ampliar un segmento de corteza y un segmento de médula. Miren, este rectangulito de acá se llama nefrón. A ese rectangulito lo ponemos más grande, ¿de acuerdo? Ahí está el nefrón. Jóvenes, al nefrón lo estamos poniendo por acá más grande, ¿ya? Entonces, este rectangulito que tiene corteza, que tiene médula, se llama nefrón, que es la unidad del riñón. Lo ponemos más grande. Ahí está. Esto viene a ser la corteza médula. Corteza, médula. ¿Y qué está saliendo por acá? El tubito pequeño. ¿Quién es? Cáliz menor. Ahí también sale el cáliz menor en la ampliación. ¿Qué vamos a tener a nivel de la corteza? ¿Quién está? El glomérulo renal. ¿Quién más? La cápsula de Bowman. En conjunto, ¿cómo se llama? Corpúsculo renal o de Malpighi. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? El tubo contorneado proximal. Ahora, a nivel de la médula, ¿qué tenemos? El asa de Henle. En la corteza, ¿qué tenemos? El tubo contorneado distal. ¿Qué tenemos a nivel de la médula? El tubo colector. ¿Cómo se llama la unión del asa de Henle más el tubo colector? Pirámide renal o de Malpighi. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, todos son componentes del nefrón menos el tubo colector. Es decir, el nefrón tiene 5 componentes. ¿Cuáles son? Glomérulo renal, cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal. El colector no es parte del nefrón, pero participa en la formación de la orina, ya que tiene 3 eventos. A ver, el primero viene a ser la filtración. Miren por acá, viene la orina con un montón de componentes. Parte de esos componentes retornan a la circulación. ¿Y qué pasa con la otra parte? Se filtra. Entonces estamos acá en el evento 1 llamado filtración. Del glomérulo una parte va a la cápsula y la otra parte retorna. ¿Qué retorna? ¿Qué no se filtra? Ponemos acá lo que no se filtra. Los glóbulos rojos, los eritrocitos. ¿Qué más? Los glóbulos blancos, los leucocitos. ¿Qué más? Las plaquetas. Ellos 3 son los elementos formes. ¿Qué más? Tenemos por acá las proteínas. Tenemos a las
proteínas. Entonces, eso no se filtra. ¿Y qué se filtra? Es decir, ¿qué va del glomérulo a la cápsula de Bowman? ¿Qué se filtra? Ponemos por acá, se filtra, por error, ¿qué se filtran? Se filtran las glucosas. ¿Qué más se filtran? Se filtran los aminoácidos. Por error se filtran las glucosas, los aminoácidos. Se filtra por acá la urea, ese sí debe eliminarse, es un compuesto dañino. La urea, ¿qué más? Tenemos por acá agua, tenemos por acá sales, todo eso se filtra, ¿de acuerdo? Y la tasa de filtración tiene un valor de 125 mililitros por minuto. Esto equivale a 180 litros por día. ¿Ya? Por un día, jóvenes, va del glomérulo a la cápsula de Bowman, ¿cuánto? 180 litros. ¿Pero orinamos 180 litros? No. ¿Cuánto orinamos? ¿100 litros? No. 1 litro, litro y medio. Y ahí depende de la ingesta de agua. Va de 1 litro a 2 litros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, ¿qué será? La reabsorción. Entonces, vamos a tener acá, a medida que vamos por el tubo contorneado proximal, a medida que vamos por el asa de Henle y a medida que vamos por el tubo contorneado distal, ¿qué se da? Se da el evento 2. ¿Qué nos dice el evento 2? El evento 2 nos dice que viene a ser la reabsorción. La reabsorción se da ¿dónde? En el proximal, ¿dónde? En el asa de Henle, ¿dónde? En el distal, ¿dónde? En el colector se da el evento 2, que es la reabsorción. ¿De acuerdo? Y vamos a poner por acá, ¿qué se reabsorbe? Es decir, ¿qué no debemos de perder? ¿Qué retorna a la sangre? De lo que se ha filtrado, ¿qué se reabsorbe? Glucosas, ¿ya? Las glucosas, si no nuestra orina sería dulcecita, ¿ya? También los aminoácidos, eso no se pierde, ¿ya? Jóvenes, ¿y cuánto de glucosas y aminoácidos se reabsorbe? Voy a poner acá entre paréntesis, el 100%. Se reabsorbe todas las glucosas y todos los aminoácidos. ¿Dónde? En el tubo contorneado proximal, ahí se reabsorbe, ¿ya? Muy bien, de los 180 litros casi todo se reabsorbe. Se reabsorbe por acá agua. ¿Cuánto de agua se reabsorbe? De agua se reabsorbe 99,3% de agua, ¿ya? Esa cantidad de agua se reabsorbe casi todo, ¿ya? ¿Qué más se reabsorbe? También se reabsorben minerales, sales como ¿quién? Sales como ¿quién? Como el sodio, ahí está, minerales como el sodio, y también se reabsorbe el bicarbonato, ¿ya? El sodio, el bicarbonato se reabsorbe. Muy bien, jóvenes. Ahora, si eso se reabsorbe de lo que se filtra, ¿qué no se reabsorbe? La diferencia, ¿no? La urea, muy bien. La urea es dañino, la urea tiene que eliminarse. Por si acaso ya no se tilda urea. La urea se elimina. ¿Qué más? Agua. ¿Cuánto de agua? La diferencia, ¿cuánto es? 0,7%. De 180 litros, este equivale a 1 litro 200, litro 300 aproximadamente, ¿ya? Y también otras sales no se reabsorben, se eliminan, como el potasio, ¿ya? O también eso depende de la concentración de sales que puede haber en nuestro organismo, pero por lo general se reabsorbe sodio y se elimina potasio, ¿ya? Muy bien, jóvenes, todo eso ¿a dónde está llegando? Todo lo que no se reabsorbe, bueno, lo que se reabsorbe vuelve a la circulación, lo que no se reabsorbe, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega? Al cáliz menor. ¿Quién se va a unir a lo que no se reabsorbe? Mira la flechita, ¿quién viene por acá? El evento 3, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el evento 3 por arriba? ¿Qué hemos puesto? La secreción. Entonces la sangre viene directamente al tubo colector y ¿qué secreta? ¿Qué secreta por acá? Se secreta ácido úrico. ¿Qué más se secreta? Creatinina. Creatinina. ¿Qué más se secreta? H+, protones de hidrógeno. Todo eso se secreta y todo eso al final llega al cáliz menor. ¿Qué está llegando al cáliz menor? La orina. ¿Dónde se ha formado la orina? La orina, ¿dónde se está formando? En el nefrón. La orina se forma en la corteza y en la médula. Entonces, ¿a dónde va esa orina? Al cáliz menor. Del cáliz menor, ¿a dónde vamos? Al cáliz mayor, a la pelvis renal, al uréter. Y ahí vamos, ¿a dónde? Del uréter, ¿a dónde vamos?
a la vejiga y de la vejiga sale la orina por la uretra. ¿De acuerdo? Acá podemos ir adelantando lo que vamos a ver la siguiente semana. Hormonas, ¿ya? A nivel del asa de Henle y del tubo contorneado distal, ¿quién actúa? Una hormona que se llama aldosterona. ¿Ya? Ella se encarga de la reabsorción. La aldosterona, ¿ya? Reabsorbe entonces minerales como el sodio, ¿ya? El bicarbonato. Y a nivel del distal y a nivel del colector, ¿a quién vamos a tener? A otra hormona, la ADH, la antidiurética o vasopresina. ¿De acuerdo? Ahí está entonces la vasopresina, que también absorbe básicamente agua. En cambio la aldosterona, agua y minerales. La vasopresina básicamente agua. ¿Dónde? En el distal y en el colector. Muy bien, jóvenes, para terminar, el sistema linfático está formado por... ¿Qué tiene el sistema linfático? El sistema linfático tiene ganglios linfáticos. ¿Dónde se encuentran los ganglios linfáticos? Están presentes a nivel de la ingle, donde salen las piernas. Están presentes a nivel de las axilas. Están presentes a nivel del cuello. Ya básicamente ahí, los ganglios linfáticos. Pero también, ¿qué hay? También hay vasos linfáticos a lo largo de nuestro cuerpo. ¿Qué hay? Vasos linfáticos. ¿Qué más hay? Vamos a tener por acá, bueno, órganos como el vaso, como el timo, también son partes del sistema linfático. ¿Y para qué sirve el sistema linfático? 3 funciones básicamente, ¿de acuerdo? Uno es, se encarga de absorber. ¿Qué es lo que hace el sistema linfático? Absorbe la grasa. Semana pasada, sistema digestivo. ¿Se acuerdan que los nutrientes todos a dónde van? A la sangre, ¿sí o no? A excepción de ¿quién? De la grasa. ¿A dónde va? A la linfa. Ahí está el sistema linfático. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el sistema linfático? Absorbe la grasa. ¿Dónde? En el yeyuno. Absorbe la grasa en el yeyuno e ilio. Y luego, ¿qué es lo que hace? Lo lleva a la sangre. Y lo lleva... ¿A dónde lo lleva? Y lo lleva a la sangre. Muy bien. Otra función del sistema linfático. El sistema linfático se encarga de recoger. ¿Qué recoge? Recoge el intersticio, el líquido intersticial. Recoge el intersticio. ¿Ya? ¿Qué es el intersticio? El líquido intersticial. A ver acá, cuando se hace el intercambio entre los capilares y las células, el intercambio de nutrientes con desechos, van a quedar nutrientes que aún le sirven a nuestro cuerpo, fuera de la célula. ¿Eso cómo se llama? Sustancia intersticial, intersticio. ¿Qué hace el sistema linfático? Lo absorbe y luego se lo da a la sangre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por acá, recoge el intersticio y lo lleva a la sangre. Y lo lleva, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a la sangre. Muy bien, ¿qué más? También, ¿qué hace el sistema linfático? Filtra la materia particulada. Filtra la materia particulada. Básicamente referida a los microorganismos, ¿ya? MO, microorganismos, ¿ya? El sistema linfático se encarga de captar a los microorganismos para su destrucción. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, copiamos hasta ahí. Copiamos hasta ahí, jóvenes.